Gusto en saludar. Mi nombre es Antonio Esteban Yoma Radats y soy estudiante de Ingeniería Civil en Informática de la Universidad de Los Lagos. A continuación explicaré el tema de anteproyecto elegido, el cual consiste en la cuantificación del flujo vehicular utilizando modelo de visión por computadora. Introducción. En la actualidad, la congestión vehicular es un problema que ha ido en aumento a lo largo de los años en Chile. Para combatirla, se requiere de una buena planificación y ejecución de los proyectos de gestión de tránsito, la cual demanda información veraz y precisa. Como se indica en el Manual de Evaluación Social de Proyectos de Vialidad Urbana, el conteo vehicular es un procedimiento importante en la planificación y diseño de infraestructuras viales. Permite obtener información sobre el volumen vehicular, tipos de vehículos que concurren en el área de referencia, entre otros. Esta información es básica para el proceso de diagnóstico, modelación y evaluación de gran parte de los proyectos de transporte. Actualmente, la metodología más utilizada para medir el flujo vehicular en Chile es el conteo manual, el que consiste en observadores que cuentan manualmente la cantidad de vehículos que pasan por un punto específico de la calle durante un periodo de tiempo determinado. Este método no está exento del error humano, presentando problemas como la pérdida de información y la imprecisión de los datos obtenidos, por lo que no es capaz de brindar resultados del todo representativos con respecto al comportamiento vehicular en una intersección, especialmente en tramos de vías de alto tráfico, pudiendo provocar consecuencias graves en la planificación y construcción de las vías. Riesgos como el subestimar o sobreestimar la demanda de tráfico que se espera en una determinada sección de la vía pueden llevar a la construcción de una infraestructura que resulte insuficiente o sobredimensionada, derivando a problemas de congestión de tráfico, accidentes, costos adicionales en la modificación de la infraestructura, entre otros, afectando negativamente la calidad de vida de los usuarios de la vía. Es debido a esto que se propone desarrollar un modelo que permita cuantificar el flujo vehicular urbano en una intersección mediante visión por computadora, además de clasificarlos por su tipo, con la finalidad de reducir el margen de error en comparación a los métodos utilizados actualmente en Chile. Antes, durante y después de remodelar una calle, es necesario medir el flujo de vehículos porque así se podrá conocer si es que es necesario planificar nuevos cambios, por lo que con esta innovación los resultados serán más certeros, derivando a ejecutar proyectos viales más efectivos. Objetivo general: construir un modelo de visión por computadora que permita cuantificar el flujo vehicular e identificar los vehículos existentes en este flujo. Objetivos específicos: revisar y construir los conjuntos de datos compuestos por imágenes de vehículos y sus etiquetas referentes al tipo, ya sea automóvil, camión, autobús, motocicleta, que circulen en el territorio chileno, para así realizar el entrenamiento de un modelo de conteo de vehículos y un modelo de clasificación de tipo de vehículos. Revisar y analizar modelos de conteo y clasificación de vehículos con el fin de identificar aquellos que sean más adecuados para su implementación en el proyecto. Analizar y comparar el desempeño de los modelos de conteo de vehículos y clasificación de vehículos en diferentes etapas de entrenamiento y prueba, con el fin de establecer la estrategia más efectiva para el desarrollo del proyecto. Aporte: el proyecto contribuye al área de desarrollo de la visión por computadora, que es una de las áreas de mayor crecimiento y demanda en la actualidad. De igual manera, se aplican conocimientos y habilidades de diseño y desarrollo de algoritmos de inteligencia artificial, la capacidad de innovar y aplicar soluciones tecnológicas a problemas reales. A continuación, el marco teórico, comenzando por los conceptos de vialidad. Medición del flujo vehicular. Según el Manual de Diseño y Evaluación Social de Proyectos de Vialidad Urbana, la medición de flujos vehiculares sirve para establecer los volúmenes, tipos de vehículos y movimientos que ocurren en el área de referencia. Esta información es básica para el proceso de diagnóstico, modelación y evaluación de gran parte de los proyectos de transporte. La medición de flujos vehiculares puede ser del tipo continua o periódica. Mediciones de tráfico continuas. Este enfoque implica el monitoreo constante y en tiempo real del flujo de tráfico en una ubicación específica. Se utilizan dispositivos de detección para registrar datos continuos sobre el volumen de tráfico, la velocidad de los vehículos y otros parámetros relevantes. Esta medición se realiza durante un periodo prolongado de tiempo, a menudo durante días, semanas o incluso meses. Proporcionan una visión detallada y precisa de los patrones de tráfico a lo largo del tiempo.
lo que permite un análisis profundo y la identificación de tendencias y fluctuaciones diarias, semanales o estacionales. Mediciones de tráfico periódicas. En contraste, las mediciones de tráfico periódicas se llevan a cabo en momentos específicos y predefinidos. Estas mediciones generalmente se realizan a intervalos regulares, como cada hora, cada día o cada semana. Durante estos momentos de muestreo se recopilan datos sobre el volumen de tráfico, la velocidad promedio, el flujo direccional y otros parámetros. Estas mediciones proporcionan una instantánea de la situación del tráfico en ese momento específico. Son útiles para analizar la variación diaria o semanal del tráfico y pueden ser suficientes para algunos propósitos, como el diseño de proyectos de infraestructura vial o la planificación de eventos. Para llevar a cabo el proceso de medición del flujo vehicular existen dos maneras. La medición manual, que se refiere al proceso de contar y registrar manualmente el número de vehículos que pasan por un punto de control específico en una carretera, intersección u otra ubicación relevante. Este método implica la presencia de observadores que cuentan los vehículos a medida que pasan y registran esta información de manera manual. Los observadores se colocan estratégicamente en el lugar donde se desea realizar el conteo. Pueden utilizar contadores manuales, hojas de papel, tabletas electrónicas u otros dispositivos de registro para anotar el número de vehículos que pasan en una dirección particular. Además de contar los vehículos, también es posible llevar a cabo clasificaciones según el tipo de vehículo, ya sean automóviles, camiones, motocicletas, etc. Registrar información sobre su velocidad o recopilar datos adicionales según los requisitos del estudio o análisis. Es importante tener en cuenta que el conteo manual puede ser laborioso y puede estar sujeto a errores humanos, especialmente en situaciones de alto volumen de tráfico o durante largos periodos de tiempo. Por otro lado, tenemos la medición automática, que se refiere al uso de sistemas y dispositivos automatizados para recopilar datos sobre el volumen del tráfico y otros parámetros relacionados con los vehículos que circulan por una carretera, intersección u otra ubicación específica. En la medición automática del flujo vehicular se utilizan tecnologías como sensores de tráfico, cámaras de video, sistemas de detección de vehículos o dispositivos de captura de datos para recopilar información de manera automatizada. Estos dispositivos pueden estar ubicados en el pavimento de la carretera, en postes, en semáforos u otros lugares estratégicos. Los sistemas automatizados capturan datos en tiempo real, como el número de vehículos que pasan, la velocidad de los vehículos, la clasificación por tipo de vehículo, la longitud de las colas de tráfico y otros parámetros relevantes. Estos datos se recopilan y procesan de manera automática, proporcionando información precisa y actualizada sobre el flujo vehicular. La medición automática del flujo vehicular ofrece varias ventajas, como la capacidad de obtener datos de manera continua y precisa durante largos periodos de tiempo, reduciendo la necesidad de contar con observadores humanos. Además, estos sistemas pueden proporcionar información adicional como datos históricos, patrones de tráfico, análisis de congestión y otras métricas importantes para la planificación del transporte y la gestión del tráfico. La Red Mundial de Observatorios de Sistemas Inteligentes de Transporte es una iniciativa que tiene como objetivo recopilar y compartir información sobre sistemas inteligentes de transporte a nivel mundial. Algunas típicas tecnologías que han sido desarrolladas para medir datos de tránsito son los detectores acústicos, que utilizan sensores acústicos o micrófonos para detectar y contar vehículos según el ruido que se genera en la interacción entre los neumáticos y la superficie vial, además de fuentes sonoras internas del vehículo como el motor. Estos sensores pueden distinguir diferentes tipos de vehículos según el sonido que producen, donde un algoritmo procesador de señales detecta un incremento en la energía del sonido y se genera una señal de presencia vehicular. Cuando el vehículo abandona la zona de detección, la energía acústica disminuye por debajo del límite de detección y la señal de presencia vehicular desaparece. Los sensores acústicos pueden ser utilizados para medir velocidad, volumen, ocupación y presencia en la calzada. La ventaja de los sensores acústicos es que ellos pueden funcionar bajo cualquier condición de iluminación y durante climas adversos. En la imagen izquierda podemos ver el detector y en la derecha se visualiza su montaje en altura. A continuación, vemos a la izquierda un detector de espiras inductivas. Estos sensores se colocan debajo de la superficie de la carretera y detectan los cambios en el campo electromagnético cuando los vehículos pasan sobre ellos. Cada vehículo que pasa sobre el sensor se registra como un conteo.
Estos sensores son precisos y pueden proporcionar datos en tiempo real, pero pueden ser costosos de instalar y mantener. A la derecha tenemos un detector de radar de microondas, los que emiten ondas y detectan los cambios en la frecuencia de retorno cuando los vehículos pasan por ellos. Estos sensores son efectivos para contar vehículos en un solo carril y pueden funcionar en diversas condiciones climáticas, pero pueden ser más costosos que otros métodos. Este artefacto es un ejemplo de dispositivos de detección no intrusiva, los cuales para su instalación y mantenimiento no requieren cerrar los carriles o modificar el pavimento, a diferencia de las espiras inductivas que están empotrados en el pavimento. Estos se montan típicamente en una estructura elevada a un lado del camino. Un aspecto para destacar de este dispositivo es que además de detectar vehículos, puede medir su velocidad. El principal problema es la oclusión provocada por vehículos altos a los vehículos adyacentes, reduciendo su precisión cuando están instalados al costado de la ruta. A continuación procederemos a hablar sobre la inteligencia artificial. La inteligencia artificial se refiere a la capacidad de las máquinas o sistemas informáticos para realizar tareas que normalmente requerirían la inteligencia humana. Es un campo multidisciplinario que combina conocimientos de áreas como la informática, la matemática y la estadística. Su objetivo es crear sistemas que puedan simular o replicar ciertos aspectos del pensamiento humano, como el razonamiento lógico, la resolución de problemas, el reconocimiento de patrones, el aprendizaje y la toma de decisiones. La inteligencia artificial se compone de varias ramas y enfoques, entre los cuales destacan el aprendizaje automático, también conocido como Machine Learning en inglés, que se centra en el desarrollo de algoritmos y modelos que permiten a las máquinas aprender y mejorar automáticamente a través de la experiencia y los datos. En lugar de programar reglas y decisiones específicas, el aprendizaje automático se basa en la capacidad de las máquinas para analizar grandes conjuntos de datos, identificar patrones, aprender de ellos y realizar predicciones o tomar decisiones basadas en esa información. Esto se logra mediante el entrenamiento de modelos utilizando algoritmos que ajustan y optimizan automáticamente los parámetros del modelo en función de los datos de entrada. El aprendizaje automático se puede clasificar en diferentes tipos, como el aprendizaje supervisado, donde los modelos se entrenan utilizando ejemplos etiquetados con respuestas conocidas; el aprendizaje no supervisado, donde los modelos descubren patrones o estructuras ocultas en los datos sin etiquetas previas; y el aprendizaje por refuerzo, donde los modelos aprenden a través de la interacción con un entorno y recibiendo recompensas o retroalimentación. El Deep Learning es una subcategoría del campo de la inteligencia artificial, que se enfoca en desarrollar algoritmos y modelos de aprendizaje automático. Utiliza redes neuronales artificiales con múltiples capas para aprender y extraer representaciones de alto nivel a partir de datos no estructurados o de gran dimensionalidad, como imágenes, texto o sonido. Esta área se basa principalmente en algoritmos de aprendizaje supervisado, donde a medida que la red se entrena con más datos, ajusta los pesos y las conexiones entre las neuronas para mejorar su capacidad de generalización y realizar tareas más complejas. Las redes neuronales son modelos computacionales inspirados en el funcionamiento del cerebro humano. Se componen de un conjunto interconectado de unidades llamadas neuronas artificiales o nodos, que procesan y transmiten información a través de conexiones llamadas pesos. Cada neurona artificial realiza una función matemática en su entrada y genera una salida que se transmite a otras neuronas. Estas conexiones entre las neuronas tienen pesos asociados que determinan la importancia de la información transmitida. A medida que la red neuronal se entrena con datos, los pesos se ajustan para que el modelo pueda aprender a realizar tareas específicas. Las redes neuronales se organizan en capas, siendo la capa de entrada donde se ingresan los datos, una o varias capas ocultas donde se procesa la información y una capa de salida que produce el resultado final. Cada capa contiene múltiples neuronas y las conexiones entre las capas permiten el flujo de información a través de la red. Existen diferentes tipos de redes neuronales, cada una diseñada para abordar diferentes tipos de problemas y tareas. A continuación, se mencionan algunos de los tipos más comunes de redes neuronales, comenzando por las redes neuronales multicapa, que se caracterizan por estar compuestas por múltiples capas de neuronas interconectadas. Cada capa procesa la información y la pasa a la siguiente capa hasta llegar a la capa de salida. Se utilizan para problemas de clasificación y regresión.
También tenemos las redes neuronales recurrentes, que están diseñadas para trabajar con datos secuenciales como secuencias de texto o series temporales. Tienen conexiones retroalimentadas que les permiten recortar información anterior y utilizarla en la siguiente etapa de procesamiento. De igual manera están las redes neuronales convolucionales, que son especialmente adecuadas para el procesamiento de datos con estructura de cuadrícula, como imágenes. Estas redes utilizan capas convolucionales para extraer características espaciales y capas de pooling, las que sirven para reducir la dimensionalidad de imágenes preservando sus características más esenciales. Son ampliamente utilizadas en tareas de visión por computadora. La visión por computadora es el proceso automatizado de extraer información de imágenes. Utiliza algoritmos y técnicas para el reconocimiento de objetos, detección de rostros, seguimiento de objetos en movimiento, entre otros. Algunas tareas fundamentales en el campo de la visión por computadora son la clasificación, que se refiere a la asignación de una etiqueta o categoría a una imagen o a un objeto dentro de una imagen. El objetivo es identificar a qué clase o categoría pertenece un objeto en particular. Por ejemplo, en un problema de clasificación de imágenes de animales, el sistema podría asignar la etiqueta perro a una imagen que contiene un perro. Por otro lado, tenemos la segmentación, que se refiere al proceso de dividir una imagen en regiones o componentes semánticamente significativos. El objetivo de la segmentación es identificar y delimitar áreas de interés en la imagen que compartan características similares, como color, textura, intensidad o continuidad espacial. En visión por computadora, la segmentación busca separar objetos o regiones del fondo en una imagen o con el fin de facilitar su análisis y comprensión. La segmentación es una etapa fundamental en muchos sistemas de visión por computadora, ya que proporciona información importante para tareas posteriores como el reconocimiento de objetos, el seguimiento de objetos en movimiento, la reconstrucción 3D y la comprensión de escenas visuales. Y por último, tenemos la detección, la que implica localizar y reconocer presencia de objetos específicos en una imagen. A diferencia de la clasificación, la detección no solo identifica la clase a la que pertenece un objeto, sino que también localiza su ubicación en la imagen. Por ejemplo, en una imagen de una escena urbana, un sistema de detección de peatones podría identificar y delimitar la ubicación de cada peatón presente. La detección se realiza mediante el uso de algoritmos que buscan patrones y características específicas en la imagen, como bordes, formas o texturas. A continuación, el estado del arte con respecto a la visión por computadora. Actualmente, la visión por computadora tiene distintas aplicaciones, como en los vehículos autónomos, donde gracias a ellos se le proporciona la capacidad de percibir y comprender su entorno de manera similar a los seres humanos. Los vehículos autónomos utilizan cámaras y sensores para capturar información visual del entorno circundante y luego procesarla y analizarla para tomar decisiones en tiempo real. Un uso importante también es en la medicina. La visión por computadora en medicina ayuda a analizar y extraer información valiosa de imágenes médicas como radiografías, tomografías computarizadas, resonancias magnéticas y ecografías. Mediante algoritmos y técnicas de procesamiento de imágenes se puede identificar regiones de interés, extraer características relevantes y realizar diagnósticos o clasificaciones automáticas. Esto facilita la detección temprana de enfermedades, la planificación de tratamientos, la evaluación del progreso de terapias y brinda información adicional a los médicos para respaldar la toma de decisiones clínicas. En la robótica, a través de técnicas de procesamiento de imágenes y algoritmos de reconocimiento de objetos, los robots pueden detectar y reconocer objetos, seguir trayectorias, evitar obstáculos y realizar tareas complejas en entornos dinámicos. La visión por computadora en la robótica es fundamental para lograr la autonomía y la interacción inteligente de los robots con el mundo que los rodea. De igual manera, el reconocimiento facial es una aplicación ampliamente utilizada de la visión por computadora. Se utiliza para identificar y autenticar a las personas basándose en características únicas de su rostro. Para realizar el reconocimiento facial, se emplean técnicas de visión por computadora que analizan y extraen características faciales distintivas, como la forma de los ojos, la nariz y la boca, así como la distribución de rasgos faciales.